De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. Conservatorio de Música, Universidad Mayor, presenta Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín para ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, y yo de verdad estoy volviendo a mi jardín a verlo por primera vez. Estuve unos días en el desierto, estuve en San Pedro de Atacama, y más que en la ciudad misma, que está convertida hoy día en un lugar de atracción turística extremadamente masiva, ese sería, da para un tema de un programa, ver cuándo el turismo o la industria turística puede levantar una ciudad y cuándo puede matar la gallina de los huevos de oro. Pero lo que está intacto en torno a San Pedro de Atacama es el desierto. El desierto, el volcán Licancabur, los salares, las aguas termales, el milagro del desierto. Y cuando pienso en el desierto, no puedo dejar de pensar en una frase que he usado muchas veces aquí en esta emisión, de Federico Nietzsche, una frase escrita en 1888. El desierto avanza, ay del que en su alma alberga desiertos, decía Federico Nietzsche. Terrible frase, tremenda frase, ¿no? Se estaba refiriendo probablemente al avance de un nihilismo que él mismo profetizó, pero que al mismo tiempo propició. Nietzsche es un pensador contradictorio, pero un pensador que de alguna manera, más que hacernos pensar, nos piensa a nosotros. Es muy distinto cuando yo leo un filósofo y veo un pensamiento ahí objetivo que puedo reducir a unos cuantos contenidos, a cuando leo un pensador que hace que sus palabras piensen lo que yo soy, me cambien de alguna manera. Y es verdad que nadie que haya leído a Nietzsche, y Nietzsche es un pensador al que uno puede acceder, hay que quitarse ese temor de que es un escritor difícil. Por supuesto que tiene páginas difíciles, pero la mayoría de las páginas de Nietzsche son deslumbrantes, traen el aire fresco de la montaña, pero también el sonido del desierto que avanza. Este día lunes, en 1844, un 15 de octubre, nacía en una pequeña aldea de Rocken, junto a Lutzen, en la región de Turingia, hijo de un pastor protestante del lugar y de una joven esposa, nace un niño al que se le va a colocar el nombre del rey de Prusia. Se le va a colocar el nombre de Federico. Y el padre escribe en el registro de la parroquia, cuando inscribió el nacimiento de Nietzsche: «Oh mes de octubre, mes bendito, siempre me ha colmado de alegrías, pero de todas las que me ha traído es esta la más profunda y magnífica de todas. Bautizo a mi primer hijo, Friedrich Wilhelm. Tal será tu nombre en esta tierra, en memoria del real bienhechor cuyo día natal es el tuyo». Un padre, cuando nace un hijo, evidentemente que experimenta una emoción muy grande. Pero un padre de un genio que va a cambiar la historia de la humanidad, a veces las madres tienen la intuición de que ese va a ser un genio que va a cambiar la historia de la humanidad. Por ejemplo, lo que le pasó a la Virgen María cuando le anunciaron que estaba esperando un hijo que era la presencia de Dios dentro de su vientre. Era algo tan loco, tan delirante, y ella lo acepta. Y ahí viene el maravilloso Magnificat, el dar el sí a ese misterio. Ella lo entiende no racionalmente por dentro. Este padre algo parece vislumbrar. Por algo le coloca a su hijo el nombre del emperador. Pero el hijo, que crecerá, no se convertirá en emperador. Su poder va a venir por otro lado.
va a venir por el lado del pensamiento, de un pensamiento que va a remecer todas las estructuras conceptuales, toda la manera de entender nociones como el bien, el mal, la verdad de Occidente. Realmente Federico Nietzsche es considerado por muchos una especie de destructor, alguien que dio vuelta a los valores tradicionales y sobre todo los valores de la moral. Se habla del gran transmutador de los valores. Es cierto, hay una parte de Nietzsche que es destructora, viene como a romper las corazas y los muros de un mundo que ya se estaba cayendo a pedazos, el del siglo XIX. Pero no es solo un destructor. La fuerza de Nietzsche es que él crea, él inventa, él juega, él baila con la filosofía y con el pensar. Y por eso, queridos y queridas radiovidentes, mientras vuelvo a mi jardín y lo veo por primera vez con sus pájaros, el zorzal que me vino a recibir a la puerta, el colibrí. Escuchen el zorzal, es una maravilla cuando canta en primavera. Querido zorzal, existió una vez un hombre que se llamó Federico Nietzsche. Y si voy a hablar de él en este programa no es para hacer una clase de filosofía aburrida que aleje a quien me esté escuchando, sino porque estoy convencido, zorzal, de que este pensador es un pensador para la vida. Estoy convencido que Nietzsche nos sirve para vivir. Y por eso decía recién, alguien lo había dicho, evidentemente que esto no es una idea mía, no es original, que Nietzsche no es tanto un autor que se explica como un pensador ante el que uno se explica. A uno empiezan a pasarle cosas cuando lee a Nietzsche. A mí por lo menos, primero fue un remesón tremendo, por eso hay que saber leerlo a cierta edad. Me removió todo, me demolió todas mis certezas. Pero después, en una segunda lectura ya más grande, ya más armado de alguna manera interiormente, Nietzsche me liberó. Me liberó de muchas cargas, de muchos pesos, y me di cuenta que esas cargas no eran cargas mías, eran cargas de la cultura con la que todos arrastramos desde niños. Los prejuicios, las neurosis, las culpas de nuestra cultura. Es un liberador de energía impresionante Nietzsche. Si tuviera que compararlo en la naturaleza con algo, lo compararía con un volcán, desde luego. Con un volcán chileno. Estaba hablando del Licancabur. La fuerza de un volcán. La lava, que por supuesto que produce terror al comienzo, pero también produce pasión. Los pueblos originarios sabían que cuando los volcanes se mueven y están a punto de estallar es porque los dioses están queriendo decir algo a través de ellos. Eso es vida, es movimiento, es fuego. Nietzsche era un volcán y de hecho él acuñó una frase famosa: levantad vuestra carpa bajo los volcanes. ¿Qué quería decir Nietzsche con eso? Que no rehuyamos el peligro de la vida, que no le tengamos miedo a los peligros, que al contrario, al colocarnos cerca del peligro puede que nos encontremos con algo revitalizante, puede que nos renovemos, puede que la vida nos comience de nuevo. Fernando Savater, que para mí ha escrito el libro más claro para el que quiera realmente iniciarse en Nietzsche, tiene un libro estupendo que se llama Idea de Nietzsche, y lo tengo por lo demás aquí dedicado, me voy a cachetonear con mis radiovidentes, los que me ven a través de pauta.cl, a Cristian, con toda amistad de siempre, Fernando Savater. Le envío desde acá a Fernando Savater, gran pensador, ensayista, divulgador en el sentido más noble y alto de la palabra, de la filosofía, que ha estado en Chile varias veces, amante de Nietzsche. Este libro Idea de Nietzsche es muy iluminador. Y Fernando Savater dice que Nietzsche no fue un pensador, que no fue ni siquiera un hombre, dice Savater. No fue un hombre, sino dinamita. Quiso como un rayo fulminante, como un rayo, como un trueno, partir en dos toda la historia universal. Trastornar radicalmente el proyecto del hombre, su conciencia y su convivencia. Es a mí, dice Savater, a quien parte ese rayo, o quizá a ti también cuando me leas
cuando lo leas. Nietzsche es peligroso porque es fuerte, dice Savater. Sí, queridos y queridas radiovidentes, Nietzsche es un fuego que quema, pero es también un fuego que ilumina en medio de la noche. Muchos le han tenido miedo a Nietzsche, le han tenido miedo hasta el punto que han prohibido, sacado sus libros de algunas bibliotecas. A mí me parece ese miedo absolutamente absurdo. Y eso ha ocurrido, según cuenta la leyenda, en instituciones universitarias católicas. Jesús había dicho, no tengáis miedo. Bueno, Nietzsche estaba consciente de lo que él traía era tan nuevo, tan provocador, tan renovador de lo que había sido hasta ahora el pensamiento en Occidente, que dice en Zaratustra, huís de mí, estáis espantados, tembláis ante estas palabras. Oh hermanos míos, cuando os he mandado destrozar a los buenos y la tabla de los buenos, solo entonces es cuando yo he embarcado al hombre en su alta mar. Nietzsche es un navegante, es un caminante, era un gran caminante, pero cuando uno lo lee, a mí por lo menos me pasa, me siento que estoy navegando en alta mar. Falsas costas y falsas seguridades os han enseñado los buenos. En mentiras de los buenos habéis nacido y habéis estado cobijados. Todo está falseado y deformado hasta el fondo por los buenos. Pero quien ha descubierto el país hombre, ha descubierto también el país futuro de los hombres. Ahora vosotros debéis ser mis marineros, marineros bravos, pacientes. Caminad erguidos, hermanos míos. Aprended a caminar erguidos. El mar está tempestuoso. El mar está tempestuoso. Adelante, viejos corazones de marineros. ¿Qué importa el país de los padres? Nuestro timón quiere dirigirse a donde está el país de nuestros hijos. Hacia allá lánzase tempestuoso, más tempestuoso que el propio mar, nuestro anhelo. Efectivamente, cuando uno lee un libro de Nietzsche, dice, pero esto es un libro de filosofía. Uno piensa que la filosofía trabaja con la lógica, piensa que la filosofía ordena de alguna manera la vida con un pensamiento y va detrás de una verdad. Y de pronto aparece este pensador vitalista que es Federico Nietzsche y nos muestra que la filosofía no tiene por qué ir detrás de una verdad con B mayúscula, que hay una pluralidad maravillosa y danzantes de verdades en el horizonte, y que por otro lado, para escribir filosofía no hay que ser adusto, críptico, pesado. Nada más alejado de Nietzsche que el espíritu de la pesantez y nada más cercado que la levedad. Si algo amaba Nietzsche, si algo amaba profundamente, era lo que él llamó el espíritu de lo dionisíaco. Aquí tal vez valga la pena recordar que en su libro, El nacimiento de la tragedia, que recomiendo como un buen libro para comenzar a leer a Nietzsche, él hace una distinción entre dos fuerzas que operaron en la cultura griega, en la gran cultura griega. El espíritu dionisíaco y el espíritu apolíneo. El espíritu apolíneo tiene que ver con el arte, la escultura, las artes visuales, con un ordenamiento. Y él dice que ese espíritu apolíneo se encuentra en los sueños. Es interesante eso. Pero hay otro espíritu, que es un espíritu que viene desde lo más profundo de la tierra y de lo más profundo del inconsciente y del cuerpo del hombre y de la naturaleza, y que es lo dionisíaco. Recordemos al dios Dionisio, el dios Baco de los romanos, ese dios de las festividades con música, uva, vino, celebración, destape, desate en el buen sentido de la palabra, fiesta, sí, Chucao, fiesta, no carrete, no te confundas, tú que eres chileno, aquí mira que aquí confundimos el carrete con la fiesta. Nietzsche no es el filósofo del carrete, es el filósofo de la fiesta, de la celebración de la vida. Miren qué hermoso lo que dice Nietzsche
sobre este espíritu dionisíaco que hay que encontrar también en la filosofía. Dice, cantando y bailando manifiestas el ser humano como miembro de una comunidad superior. Ha desaprendido a andar y a hablar y está en camino de echar a volar por los aires, bailando. Por sus gestos habla la transformación mágica. Al igual que ahora los animales hablan y la tierra da leche y miel, también en él resuena algo sobrenatural. Se siente Dios. Él mismo camina, ahora tan estático y erguido como en sueños veía caminar a los dioses. El ser humano no es ya un artista, se ha convertido en una obra de arte. ¿Cómo no va a ser bello eso que nos diga que podemos hacer de nuestra propia vida una obra de arte? Que no le tengamos miedo a ese espíritu dionisíaco que nos puede llevar al trance, al éxtasis, al entusiasmo, a la revitalización de una cultura que en el siglo XIX se había achanchado, una filosofía alemana pesada, sistemática, rígida. Nietzsche abre las ventanas, trae aire puro. De hecho, él es un pensador de la montaña, un pensador de las alturas. Cuando uno lee a Nietzsche, si ustedes me dijeran dónde hay que leerlo, y esto es importante, porque Nietzsche hizo toda su filosofía caminando, no sentado en un escritorio. No es un filósofo teórico que se sentó en su sala de profesor en la academia. No. Caminó y no dejó de caminar. Pero caminó mucho, muchos kilómetros. Se recorrió Italia, recorrió una parte importante de Alemania y sobre todo fue a las montañas. Y fue en las montañas donde él tuvo sus más grandes iluminaciones. Probablemente si Nietzsche hubiese venido a Chile, le habría fascinado este país por el aire de montaña. Quien sabe respirar, dice Nietzsche, ahí va caminando, mírenlo. El aire de mis escritos sabe que es un aire de alturas, un aire fuerte. Es preciso estar hecho para ese aire. De lo contrario, se corre el no pequeño peligro de resfriarse en él. El hielo está cerca, la soledad es inmensa, mas qué tranquilas yacen todas las cosas en la luz. Con qué libertad se respira. Cuántas cosas sentimos debajo de nosotros. La filosofía, tal como yo la he entendido y vivido hasta ahora, es vida voluntaria en el hielo y en las altas montañas. Búsqueda de todo lo problemático y extraño que hay en el existir, de todo lo proscrito hasta ahora por la moral. Federico Nietzsche fue un espíritu musical. La música fue lo que le produjo la experiencia más transformadora en su vida y que lo llevó a escribir y a hacer filosofía de otra manera. Yo creo que hay que leer a Nietzsche con un Walkman escuchando música, pero no se imaginen ustedes escuchando, no sé, una música clásica a veces tranquila, no, que sería, no sé, o un autor musical del siglo XIX podría ser, pero en realidad yo creo que Nietzsche habría estado feliz escuchando, no sé, o música brasilera, o música como la de Kusturica. ¿Qué le vamos a poner hoy a Nietzsche hoy día? Hoy día es su cumpleaños. Estamos celebrando el cumpleaños de Federico Nietzsche. Él es pensador de espíritu musical, de espíritu dionisíaco. Estoy dudando qué música ponerle. La que sea más... ahí viene. La que sea más carnavalesca, obviamente. Yo creo que si Federico Nietzsche se hubiera venido a vivir a Brasil, no se hubiera enfermado como se enfermó al final de sus días. ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños, Federico Nietzsche! Para ver sua magia, sua lagoa, sua história sobrenatural, que a mangueira traz pra esse carnaval. Janaína Goa, Goiás, Janaína Goa, Goiás, samba por rima com a força de Iemanjá. Oh, que linda noite de luar, oh, que poesia e sedução. Branca areia, água escura, tanta ternura no batuque na canção. Lá no fundo da lagoa, no seu grito sua comemoração. Foi a
alguém mergulhar para nunca mais voltar. Praia Amador e a Bahia, no Abaeté, para ver sua magia, sua lagoa, sua história sobrenatural. E a mangueira traz pra esse carnaval. Janaína, Havaiá, Janaína, Havaiá, Sabacurina com a força de Emanjá. Oh, que linda noite de luar, oh, que poesia e sedução. Branca areia com a escura, tanta ternura no batuque e na canção. Lá no fundo da lagoa, o seu vento e sua comemoração. Foi assim, eu vi, e era cantar, eu vi, alguém mergulhar para nunca mais voltar. Praia Amadora e a Bahia, no Abaeté, para ver sua magia, sua lagoa, sua história sobrenatural. E a mangueira traz pra esse carnaval. Janaína, A mangueira é isso. Havaiá, Janaína, Havaiá, Sabacurima com a força de Emanjá. Oh, que linda noite de luar, oh, que poesia e sedução. Branca areia com a escura. El verdadero mundo es música. La música es lo monstruoso, decía Nietzsche. Es difícil traducir esta palabra alemán, Ungen, ni lo pronuncio bien. Es todo lo que desborda la dimensión apolínea, ¿no? Se podría usar la palabra inmenso mejor que monstruoso, informe, lo que no tiene forma, lo estremecedor, lo que nos conecta, lo desbordante, lo conmovedor, ¿no? Eso podríamos decir. La música es lo conmovedor, lo desbordante. Si uno la escucha, se abriga en el ser, dice el filósofo alemán Rüdiger Safransky en un hermoso libro, tal vez la mejor biografía de Nietzsche que se haya escrito. Nietzsche, biografía de su pensamiento, Rüdiger Safransky. Tuve la oportunidad de entrevistarlo hace unos años atrás en el programa La Belleza de Pensar. Y Federico Nietzsche, el 18 de diciembre de 1871, va a viajar desde Basilea hasta Mannheim para escuchar música de Richard Wagner. Imagínense usted, dirigida por el mismo compositor, no la escuchaba en una radio, ¿no? Y cuando vuelve de ese viaje, después de haber escuchado por primera vez a Wagner en directo, dirigido por el mismo Wagner, va a mostrar todo lo que lo transformó la música. Dice Nietzsche en una carta a su amigo Erwin Rode: todo lo que no se deja aprender a través de relaciones musicales engendra en mí hastío y náusea. Al volver del concierto de Mannheim, sentí en mayor medida el singular miedo nocturno ante la realidad del día, pues esta ya no me parecía real, sino fantasmagórica, dice Nietzsche. ¿No es lo que nos ocurre a todos nosotros? ¿Por qué tanta gente escucha hoy música? Porque vemos en el metro a tantos jóvenes y gente mayor también conectándose con sus audífonos. La realidad a veces es muy dura, la realidad cotidiana, y la música nos transporta, nos desborda, nos conecta no de una manera racional con la sensación, ¿no? El problema para Nietzsche era cómo volver de la música a la realidad. Y hay una vida después de la música, pero Nietzsche se preguntaba, ¿podemos soportarla? Y llegó a decir esta frase tremenda: sin la música, la vida sería un error, dijo Nietzsche. Qué tremenda afirmación aquella, ¿no? Porque lo que la música otorga, dice Nietzsche, son instantes de sensación verdadera. Y se puede decir que toda la filosofía de Nietzsche es el intento de mantenerse en la vida ahí cuando la música ha terminado, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer Nietzsche con la música? Con las palabras, con la filosofía. Quiere hacer música con el lenguaje. Pero claro, no le resulta. Siempre le parece que las palabras, y las palabras tienen que ver con el logos, porque toda palabra tiene un contenido, un significado, el logos griego,
Pero la música no pasa por el filtro del logos, va directo a la vena, al cuerpo, al espíritu, va la música directamente. Escuchando a Wagner, Nietzsche había escuchado a los maestros cantores y probablemente había escuchado, no sé, estoy seguro, esa maravilla que es Tristán e Isolda. ¿Lo han escuchado ustedes alguna vez? Esa obertura de Tristán y Isolda de Wagner. Uno cuando lo escucha entiende a Nietzsche, ¿no? Esta obertura la usa el director de cine Lars von Trier en una película tremenda que les recomiendo, Melancolía. Y dice, por algo la escoge, en una película apocalíptica, pero maravillosa. Dice Nietzsche cuando escucha a Wagner, el 27 de octubre de 1868, se estremece en mí cada fibra, cada nervio. Y hacía mucho tiempo que no tenía semejante sentimiento duradero de arrobamiento, ¿no? Y más adelante, Nietzsche habla de la melodía infinita de Wagner. Pareciera que la música de Wagner fuera una melodía que nunca termina. La melodía infinita. Perdemos la orilla, nos entregamos a las olas. Así viven las olas, así vivimos nosotros, los que tenemos voluntad. No digo más, ¿cómo vais a traicionaros?, dice Nietzsche, pues hoy bien os conozco a vosotros y conozco vuestro misterio, conozco vuestro linaje. Vosotros y yo, nosotros somos de un mismo linaje. Vosotros y yo, nosotros tenemos un misterio. ¡Qué maravilla esa declaración de Nietzsche! Tú, radiovidente, yo, los que estamos trabajando aquí en la radio, somos un misterio. No somos una verdad revelada. No sabemos. Y en ese no saber podemos encontrar música. Podemos encontrar también felicidad. Nos aferramos a certezas desesperadamente. Pero Nietzsche nos enseña a vivir sobre este abismo que somos, sobre este misterio que somos. Recuerdo una frase que me regaló mi gran amigo y alma y poeta chileno Diego Maqueira, cuando le pregunté por la verdad en una entrevista. Si había algo más importante que la verdad, me dijo, sí, hay algo más importante que la verdad: el misterio. Esa es una respuesta nietzschiana. El mismo Nietzsche se definió a sí mismo como un amigo del enigma. Yo quiero invitarlos a todos ustedes a abrir las páginas de Nietzsche. A lo mejor algunas son más oscuras o enigmáticas, pero no les quepa la menor duda de que van a encontrar en ellas relámpagos, luces, estallidos, flujos de vida. Nietzsche hace bien al espíritu y al cuerpo, porque es un filósofo que está inspirado, tocado por la música del ser. Quiero decir que con mucha felicidad y alegría de que desde hoy día tenemos un auspiciador que ha creído en este programa, que ha creído en la posibilidad de hacer una radio, no digo distinta porque puede sonar un poco soberbia, una radio más experimental, una radio que nos recuerda un poco, a mí me recuerda por lo menos la radio de mi infancia, aquellos radioteatros escuchábamos, donde cerrábamos los ojos y éramos transportados a un mundo. Y bueno, se ha abierto la posibilidad en este dial en Radio Pauta de abrir este jardín, un jardín de pensamiento, un jardín que no tranza con la actualidad, porque hoy día la actualidad se lo está devorando todo, se está devorando nuestro misterio, nuestro presente. Este es un jardín abierto al misterio, las preguntas. No es un programa para doctos, es un programa para gente que tenga sensibilidad y que quiera conectarse con la sensibilidad. Y por eso festejamos y celebramos que nuestro auspiciador, nuestro primer auspiciador, sea ni más ni menos que el Conservatorio de Música de una universidad. Qué importante es la música. Yo acabo de decir que Nietzsche decía, sin la música la vida sería un error. Yo celebro que hayan y proliferen escuelas de música, que las universidades abran estudios de música, como ocurre en Alemania. Bueno, Universidad Mayor tiene un conservatorio de música y es
el auspiciador que nos comenzará a acompañar en estos meses en Desde Jardín. Y si a ti te gusta la música, puedes descubrir las carreras e inscribirte en las audiciones del proceso de admisión 2019 entre el 5 y el 9 de noviembre o del 3 al 7 de diciembre del 2018 y del 7 al 9 de enero de 2019. Si tu pasión es la música, no le tengas miedo a jugártela por esa pasión. Yo admiro a la gente que se la juega por una pasión, y la música es la pasión más sublime de todas. Si quieres más información sobre el Conservatorio de Música de Universidad Mayor, ingresa a conservatorio.cl. Y vamos a ir a una pausa con Wagner, con esas olas, y repitamos la melodía infinita. Perdemos la orilla, nos entregamos a las olas. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Conservatorio de Música, Universidad Mayor. ¿Huís de mí? ¿Estáis espantados? ¿Tembláis ante estas palabras? Decía Federico Nietzsche, riéndose un poco de aquellos que por primera vez lo leían. Por primera vez se aproximaban a su pensamiento. Obviamente que la academia alemana, la academia rígida de los Herr Professor, despreció a Nietzsche y consideró que era un escritor, una especie de sofista poético de la filosofía, pero no un pensador. Caramba, ¿cómo se equivocaron? ¿Cómo se equivocan siempre los académicos y los doctos que se creen dueños del conocimiento y que lo administran muchas veces como una forma de poder? Nietzsche le cerró la puerta en las narices a esos doctos y se puso a caminar. Estamos celebrando hoy día un 15 de octubre, pero de 1844 nacía en la pequeña aldea de Rocken, en la región de Turingia, Federico Nietzsche. Bueno, Nietzsche siempre expresó a los doctos, en el mal sentido de la palabra. Hay un buen sentido de la palabra docto y un mal sentido de la palabra docto. Dijo: me gusta estar echado aquí donde los niños juegan, junto al muro agrietado, entre cardos y rojas amapolas. Todavía soy un docto para los niños y también para los cardos y las rojas amapolas. Son inocentes, incluso en su maldad. Pues esta es la verdad. He salido de la casa de los doctos y además he dado un portazo a mis espaldas. Durante demasiado tiempo mi alma estuvo sentada hambrienta a su mesa. Yo no estoy adiestrado al conocimiento como ellos, que lo consideran un cascarnueces. Amo la libertad y el aire sobre la tierra fresca. Prefiero dormir sobre pieles de buey que sobre sus dignidades y responsabilidades. Yo soy demasiado ardiente y estoy demasiado quemado por pensamientos propios. A menudo me quedo sin aliento. Entonces tengo que salir al aire libre y alejarme de los cuartos llenos de polvo. Pero ellos, los doctos, los académicos, están sentados fríos en la fría sombra. En todo quieren ser únicamente espectadores y se guardan de sentarse allí donde el sol abraza los escalones. Qué maravillosa declaración de libertad y de rebeldía de Federico Nietzsche frente a los administradores del pensamiento. Por eso Nietzsche no puede ser atrapado por la academia. Tiene que ser recuperado por los propios lectores, por ustedes. No dejar que nadie se los enseñe. Él mismo les advertía a sus lectores: guardaos de los doctos, os odian, pues ellos son estériles, tienen ojos fríos y secos. Ante ellos todo pájaro yace,
desplumado. Se refería a una filosofía alejada de la vida. Mira cómo al Chucao le gustó esta declaración de Nietzsche. El Chucao es nietzscheano. Mi Chucao es nietzscheano, el colibrí es nietzscheano, la naturaleza es nietzscheana. Nosotros, en nuestro espíritu, somos nietzscheanos, somos esencialmente libres. Él habla ahí de los niños. ¿Se dieron cuenta en ese fragmento que les leí cuando habla de los doctos que prefieren estar al lado de la hierba, la naturaleza o de los niños? Es interesante esta relación de Nietzsche con los niños. Así como Jesús, ante el espanto de sus apóstoles, que querían evitar que los niños se le acercasen, dijo, dejad que los niños se acerquen a mí. Así también Federico Nietzsche, pero con un sentido tal vez un poco distinto, o aparentemente distinto, coloca al niño en la escala superior de la evolución de la conciencia humana. Y aquí me quiero detener en una reflexión que está en Así habló Zaratustra de Nietzsche sobre las 3 transformaciones del espíritu. Según Nietzsche, el hombre en su evolución y su liberación de todas las trabas, mentiras que se habían enseñado como verdades, morales o moralinas que impedían vivir la vida sin culpa, él enseña que hay 3 transformaciones. Dice, 3 transformaciones del espíritu os menciono. Como el espíritu se convierte en camello, y el camello en león, y el león por fin en niño. Todo parte por un animal servil, el camello. Eso somos al comienzo nosotros. Llevamos sobre nuestra espalda una joroba. Cargamos todos los prejuicios, todo lo que nos ha transmitido nuestra cultura, nuestra educación, las ideas hechas, y sentimos un peso, una carga. ¿Quién no ha sentido ese peso y esa carga? ¿Quién no se ha enfermado por ese peso de la cultura o de la educación que ha recibido sobre sus hombros? ¿Cuánto han tenido que sufrir los niños? Y cómo algunos maestros quieren convertirlos en camellos a los niños. Bueno, Nietzsche decía, lo primero es dejar de ser camello para luego hacerse león. El león, dice Nietzsche, quiere conquistar su libertad, como se conquista una presa, y ser señor en su propio desierto. Y uno pensaría, por toda esta idea de Nietzsche que hablaba del superhombre, que hay que explicarla bien, la palabra es muy antipática, superhombre, suena como Superman. Las traduce mucho mejor el filósofo italiano Gianni Vattimo por el último hombre, que es el hombre que se va a liberar de todos estos pesos y va a llegar al grado superior de libertad. Pero en realidad Nietzsche no se detiene en el león. Hay un siguiente paso. El león tiene que hacerse niño, ¿no? Dice Nietzsche, en otro tiempo el espíritu amó el tú debes como su cosa más santa. Ahora tiene que encontrar ilusión y capricho incluso en lo más santo. De modo que robe el quedar libre de su amor. Pero decidme, hermanos míos, ¿qué es capaz de hacer el niño que ni siquiera el león ha podido hacer? ¿Por qué el león rapaz tiene que convertirse todavía en niño? Inocencia es el niño y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. Qué maravilla este fragmento de homenaje a la inocencia del devenir. Fíjense que Heráclito, a quien Nietzsche admiraba mucho, el pensador presocrático, el que está en el alba, el comienzo del pensamiento occidental, mucho antes que Platón, que Sócrates, etcétera, que entre paréntesis para Nietzsche fueron los grandes envenenadores de la filosofía, con el racionalismo que trajeron. El platonismo para él es un veneno. Podríamos explicar después por qué. Pero antes había un pensador del cual quedaron unos poquitos fragmentos, el llamado Heráclito el Oscuro, quien decía que el tiempo es un niño que juega con nosotros. Y quería decir que en el fondo el devenir de la vida es completamente inocente. Somos nosotros los que cargamos la vida de conceptos rígidos de lo bueno y lo malo. Son categorías culturales y humanas que nosotros hemos puesto sobre la realidad. Y lo que está invitando Nietzsche es a un santo decir sí, un abrazar la vida con inocencia, ¿no? Un jugar, ¿no? Porque dice, para el juego del crear se precisa un santo decir sí. Yo tengo, los que me están viendo a través de pauta.cl, un peluche de Nietzsche. Lo hemos mostrado otras veces. Este peluche está en mi biblioteca y en mi casa. Y mis niños, yo tengo un coro de niños, una tribu de niños,
les encanta jugar con este peluche. Si lo tiran entre sí, lo hacen saltar. Y siempre he pensado, lo dije una vez aquí en el programa, de que Nietzsche estaría feliz de que los niños jugaran con él como un peluche. Es un filósofo que hay que leer al aire libre, que hay que leer junto a los niños, que hay que leer escuchando el sonido del viento de la montaña y desde luego escuchando buena música. Porque cuando uno se pone muy parlanchín, como yo en este momento, corre el riesgo de desplazarse hacia el logos. Y Nietzsche quería irse un poquito del logos del lenguaje, y acercarse más al espíritu de la música. ¿Qué le vamos a poner? ¿Qué te vamos a poner, Federico Nietzsche, en el día de tu cumpleaños? A ver, te regalamos la música brasilera. Yo creo que ahora te vamos a regalar Kusturica, yo creo que podría ser, ¿no? Porque trae otra parte carnavalesca. Trae la música carnavalesca de todo ese mundo que fue la antigua Yugoslavia, que también es muy bailarina. ¿Vamos a Yugoslavia o la ex Yugoslavia, Nietzsche? ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños, Federico! Bueno, Nietzsche habría bailado esto como lo bailó aquí mi peluche de Nietzsche, porque tengo un peluche de Federico, de don Federico, aquí en mi jardín. Habría bailado con todo. Se habría sanado todas las enfermedades, Nietzsche. Hasta de esa sífilis que padeció al final de sus días y que lo llevó a la demencia. Hay una de las... Bueno, son tantos los temas en que Nietzsche fue un verdadero profeta, un anticipador intuitivo de lo que iba a ocurrir en el siglo XX y en nuestro siglo XXI. Pero hay un tema particularmente muy interesante, queridos y queridas radiovidentes, que es la defensa de Nietzsche del cuerpo como el lugar donde ocurre el verdadero pensamiento y donde nosotros somos, nuestro cuerpo. Hay que pensar que en el siglo XIX y en una cierta religión protestante pietista de la que él formaba parte, que castigaba el cuerpo como lugar del pecado. Hay que imaginarse a todos estos señores alemanes vestidos con unas ropas cerradas, las mujeres también con unos corsés. El cuerpo había sido completamente eliminado. Siempre se hablaba del cuerpo como algo despreciable. Esto de ducharse vestidos en los antiguos colegios o en los antiguos internados. Esto de
de castigar al cuerpo a través de silicios, cosas terribles y aberrantes. Nietzsche viene a romper con todo eso, y en un capítulo de Así habló Zaratustra dice: a los despreciadores del cuerpo quiero decirles mi palabra. No deben aprender ni enseñar otras doctrinas, sino tan solo decir adiós a su propio cuerpo y así enmudecer. Cuerpo soy y alma, así habla el niño. ¿Y por qué no hablar como los niños?, dice Nietzsche. El cuerpo es una gran razón, una pluralidad dotada de un único sentido, una guerra y una paz, un rebaño y un pastor. Detrás de tus pensamientos y sentimientos, hermano mío, se encuentra un poderoso soberano, un sabio desconocido. En tu cuerpo habita, es tu cuerpo. Hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor sabiduría. ¿Qué está diciendo Federico Nietzsche en este famoso fragmento de Así habló Zaratustra? Que nuestro gran maestro es nuestro cuerpo. Todo este regreso de hoy en el siglo XXI del cuerpo, a veces exagerado, en este abuso de creer que en el gimnasio es donde se cultiva mejor el cuerpo, es importante, pero el volver a hacer deporte, el preocupar, el florecimiento del yoga, el contacto con el yoga, todo eso que está floreciendo hoy día lo había profetizado Nietzsche en el siglo XIX. Y esta frase maravillosa: os presento un nuevo maestro, y este maestro es tu cuerpo. También Nietzsche dice algo sobre la tierra. Contra lo que él se rebeló fue contra aquellos, y esto venía del platonismo de Platón, ¿qué es lo que hace Platón? Platón separa el mundo de las ideas, el mundo de lo inteligible, de lo abstracto, que sería la verdadera realidad, que estaría detrás de lo sensible, que sería la apariencia, y lo falso. Esta separación entre lo falso y lo verdadero. Ya esa separación la deploraba Nietzsche, ¿no? Porque hace que creamos que la verdadera vida está en otra parte y no está aquí. Y Nietzsche dice: no, cuidados, la verdadera vida está aquí. Esta idea, que fue completamente revolucionaria, hablábamos del cuerpo recién, la lleva Nietzsche al tema de la tierra. Dice: yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra, y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales. Son envenenadores, lo sepan o no. Son despreciadores de la vida, son moribundos, y están ellos también envenenados. La tierra está cansada de ellos. Ojalá desaparezcan. Y dice: ahora lo más horrible es delinquir contra la tierra y apreciar las entrañas de lo inescrutable más que el sentido de la tierra. Esta invitación a conectarse con el sentido de la tierra me conecta a mí, a Nietzsche, por ejemplo, con la idea de la conexión que tenían los pueblos originarios con la naturaleza, ¿no? Y Nietzsche estaba muy preocupado por ese desprecio de la tierra. También se anticipa de alguna manera al pensamiento ecológico, en algún sentido. Hay algunos que creen que Nietzsche es el gran enemigo de Cristo o del cristianismo. Hay algunas frases de Nietzsche. Hay que decir que Nietzsche es un pensador contradictorio, que toda su filosofía es un juego, que hay mucho sarcasmo, hay mucha parodia, que algunas cosas no hay que tomárselas completamente al pie de la letra, que son metafóricas. Inventa una nueva manera de escribir, muy saltarina, muy danzante, muy juguetona. Es cierto que él ataca, así como ataca fuertemente a los doctos, a los intelectuales que sentados en sus escritorios creen que son los que verdaderamente tienen el conocimiento. Él siempre dijo, Nietzsche, que él le gustaban los libros escritos con sangre, es decir, los libros vividos, que nacen desde adentro de nosotros, y que cada uno tenía que crear sus propios pensamientos, no solamente digerir y aprender los pensamientos de otros, ¿no? Él habla sobre los sacerdotes, tiene una página fuertísima. Por supuesto que se refiere a los sacerdotes de cualquier religión, secta, movimiento, grupo, hasta partido político. Son los administradores de la verdad, ¿no? Dice, falsos valores y palabras ilusas. Esos son los peores monstruos para los mortales. Contemplad esas tiendas que los sacerdotes se han construido. Iglesias llaman ellos a sus cavernas de dulzona fragancia. O esa luz falsa, ese aire que huele a moho. Aquí donde el alma no le es lícito elevarse volando hacia la altura. Su fe, por el contrario, ordena esto: de rodillas subid la escalera, pecadores. En verdad,
Prefiero ver incluso al hombre carente de pudor que los torcidos ojos de su pudor y devoción. ¿Quién creó para sí tales cavernas y escaleras de penitencia? ¿No fueron aquellos que querían esconderse y se avergonzaban del cielo puro? Y aquí dice algo, te está refiriendo obviamente a un tipo de sacerdote. ¿Y cómo no pensar en los sacerdotes abusadores, en aquellos, en esas cuando salen esas oscuras cavernas, en todo lo que ha ocurrido, en toda esta podredumbre que ha ocurrido en la Iglesia Católica, pero también está ocurriendo en otras iglesias? Acaban de denunciar por ahí un pastor evangélico de abuso, ¿no? Y ha ocurrido también adentro de los partidos políticos, en todas las instituciones que se constituyen en cavernas cerradas a la vida, donde no están abiertas las ventanas para que haya transparencia y aire puro. Yo creo que el Nietzsche sería un gran consejero del Papa Francisco, debe serlo. El Papa Francisco de haberse leído este fragmento. Fíjese lo que dice Nietzsche. Solo cuando el cielo puro vuelva a mirar a través de techos derruidos y llegue hasta la hierba y la roja amapola crecidas junto a muros derruidos, solo entonces quiero yo volver a dirigir mi corazón hacia los lugares de ese Dios. Es decir, cuando mire qué potente esto, el que se le considera el gran enemigo del cristianismo, sin embargo dice que estaría dispuesto a dirigir su corazón a los lugares de ese Dios una vez que se haya derrumbado la podredumbre de esa institución. ¿Cómo no entender en clave nietzscheana lo que está pasando en la crisis hoy día de la Iglesia? Y tiene otro fragmento cortito, muy cortito, donde dice sobre las iglesias, Nietzsche: si alguna vez me senté jubiloso allí donde yacen enterrados viejos dioses, bendiciendo al mundo, amando al mundo, pues yo amo incluso las iglesias y los sepulcros de dioses, a condición de que el cielo mire con su ojo puro a través de sus derruidos techos. Me gusta sentarme como hierba y roja amapola sobre derruidas iglesias. ¿Qué quiere decir con derruidas iglesias? Quiere decir con todas esas estructuras rígidas que tienen que caerse para que el cielo entre en esas iglesias, para que el ser, la vida, entre, para que el espíritu vuelva a esas iglesias. Quiero recordar que mañana, en el Colegio Manquehue, el Manquehue que está arriba, en Vitacura, se lanzará un libro del padre Percival Conley que se llama Para renacer hemos nacido. Un libro donde este padre valiente y lúcido habla justamente de eso, cómo limpiar las iglesias de todo lo que sea polvoriento, todo lo que huela a muerte, e incluso conversa con Nietzsche, un católico, conversa con libertad con Nietzsche, y dice que Nietzsche fue positivo para el cristianismo. Queridos y queridas radiovidentes, bueno, hemos celebrado, creo con creces, el cumpleaños del gran Federico Nietzsche. Espero que estas palabras, a veces sobreentusiastas tal vez, los hayan entusiasmado a ustedes también a acercarse sin miedo a leer de a poquito a Federico Nietzsche. Es un escritor que hace bien. Dejamos para otro programa hablar del gran tema, por ejemplo, el concepto de gran salud en Nietzsche, el tema de la verdad. Haremos otro programa especial. Nietzsche se merece más de un programa y creo que es un pensador que nos sirve hoy día, en el mundo de hoy. Un pensador absolutamente vigente. Y no puedo dejar de terminar esta emisión agradeciendo a nuestro primer auspiciador, hay que decirlo. Para que esta emisión, para que las ondas desde el jardín lleguen a ustedes, necesitamos a alguien que nos apoye. Ya agradecemos al Conservatorio de Música de la Universidad Mayor. Qué más alegría que tener un auspiciador que tiene que ver con el arte y con la música. Y permitir un espacio como este, que es un espacio de libertad, un espacio de reflexión y un espacio de creación. Aquellos que quieren estudiar música, yo creo que si escucharon el programa de Nietzsche y todo lo que dijo Nietzsche ya sobre la música, entenderán que la música, y ojalá que sus padres entiendan eso, no es un arte menor ni una actividad deleznable, al contrario, desdeñable, no, todo lo contrario, digamos. Ojalá tuviéramos más músicos, ¿no? La música es oficio, requiere rigor, además de pasión y entusiasmo. Aquel que quiere estudiar música, los invitamos a descubrir las carreras de este Conservatorio de Música e inscribirse en las audiciones del proceso de admisión 2019, que se desarrollarán del 5 al 9 de noviembre, del 3 al 7 de diciembre del 2018 y del 7 al 9 de enero del 2019. Puedes ingresar a conservatorio.cl. Y aprovecho, además, de seguir invitándolos a que me escriban cartas
Avenida Andrés Bello 2325, piso 11. Me han llegado varias cartas que voy a tener que abrir, ahora no alcanzo a abrirlas. Tenemos que irnos, pero tenemos que irnos con una frase de Nietzsche. Déjenme buscar una frase bella de Nietzsche, una frase que sea... A ver, silencio. Silencio. Hay algo que me encanta en Nietzsche, que es un pensador, a pesar de que podría haber sido un maestro, haber fundado escuela, haber sido un gurú, con la brillantez y la inteligencia que tenía, no hizo eso. Al contrario, hay una parte en el Zaratustra en que el maestro, Zaratustra, que es el alter ego de Nietzsche, le dice: aléjense de mí a los discípulos, no vaya a ser que les caiga yo como una estatua encima. En este tiempo que hemos vivido tantas decepciones por los maestros y los gurús, por supuesto que son importantes los maestros. Para mí Nietzsche como escritor ha sido un maestro, me ha ayudado en muchos sentidos, pero yo tengo que tener cuidado en convertir a Nietzsche en sí mismo o el nietzscheanismo en una especie de nueva religión o nueva verdad. Y a Nietzsche le cargaba la palabra verdad con B mayúscula. Nietzsche lo que estaba invitando era a tener lectores creativos y compañeros de viaje, no discípulos, no rebaño. Una luz ha aparecido en mi horizonte. Compañeros de viaje necesito, compañeros vivos, no compañeros muertos ni cadáveres, a los cuales llevo conmigo donde quiero. Compañeros de viajes vivos yo necesito, que me sigan porque quieren seguirse a sí mismos. Compañeros para su camino busca el Creador, y no cadáveres, ni tampoco rebaños ni creyentes. A los creadores, a los cosechadores, a los que celebran fiestas, quiero unirme. Voy a mostrarles el arco iris. Feliz cumpleaños, Federico Nietzsche. Un abrazo a todos, queridos y queridas radiovidentes. Nos encontramos mañana nuevamente aquí, en Desde el Jardín. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín, en Pauta 100.5. Una presentación de Conservatorio de Música, Universidad Mayor.